Señorita Jacome, ¿qué vimos la clase anterior? Vimos primero un video sobre la meiosis, sobre la mitosis, vimos la importancia de la reproducción en los seres vivos, vimos sobre la reproducción. Bueno, a ver, señorita Suárez Abigail, ¿qué era la reproducción? Es la función mediante la cual los seres vivos dan origen o producen otros seres vivos semejantes o iguales a sí mismos. Bueno, a ver, señorita Mena, ¿qué era la reproducción? En resumen. El proceso, cual tiene como objetivo perpetuar la especie. Ya, muy bien, exactamente, ¿no? Es un proceso cuyo objetivo es perpetuar la especie. A ver, señor Camilo Encalada, ¿qué era la fecundación? Cuando un ser lo fecunda y el ser vivo se está fecundando dentro del ser mismo. Bueno, a ver, señor Jiménez. Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, ¿este? Ya, muy bien. Se une el óvulo, ¿no? Básicamente es eso, la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Esos dos conceptos quería que quede bien claro, ¿no? Una cosa es reproducción y otra cosa es fecundación. Bueno, para que se produzca esto, ustedes saben que debe haber unos procesos, ¿no es cierto? Que es el proceso de la mitosis y el proceso de la meiosis, ¿no? Vamos a ver que el proceso de la mitosis es parte de un ciclo, ¿sí? Que se llama el ciclo celular. Ustedes pueden ver la imagen de la página número 37, ¿sí? Vean, el proceso de la mitosis, básicamente, si hacemos todo este ciclo, es una parte pequeña, ¿no? ¿Sí? Ahí está con color amarillo, verde, verde claro, ¿no? Vean el proceso de la mitosis, ¿sí? Ahí está profase, metafase, anafase y telofase. Y dice que dura aproximadamente de 1 a 2 horas. Pero hay especies que puede durar inclusive hasta meses, hasta años, este proceso, ¿sí? Si hablamos de la especie humana, obviamente este proceso del ciclo celular es un poco más corto, ¿no? Bueno, vamos a leer, por favor. Me ayuda leyendo, señor Hidalgo. Desde el ciclo celular, ¿verdad? Sí, desde ahí. El ciclo celular. Antes de iniciar con la revisión del proceso de mitosis, es importante recordar que, al igual que los seres vivos, necesitan alcanzar su máximo desarrollo antes de estar listos para reproducirse. Las células que se van a reproducir también necesitan periodos de preparación. En general, la vida de la célula transcurre en dos estadios. El primero se conoce como interfase y el segundo corresponde a la división celular. Una célula recién formada necesita crecer y producir moléculas que le permitan cumplir sus funciones vitales. La interfase en células eucariotas se encargan de ello en tres etapas. La primera se llama G1 y se dedica a la síntesis de organelas, proteínas y sustancias que permiten la diferenciación de la célula, de acuerdo con la función que tiene que cumplir. Y, por ejemplo, una célula del hígado ya no podrá confundirse con una de la piel o una nerviosa. La segunda etapa se llama S, y aquí es donde se produce el proceso de duplicación del ADN. Su objetivo es tener toda una copia completa de los cromosomas de la especie que será destinada a la nueva generación. Por último, la tercera etapa, G2, es una corta fase de preparación y acopio de proteínas que serán necesarias durante la fase de división celular, que es la mitosis. ¿Sigo lo de abajo? Sí, siga nomás. Las cuatro fases de la mitosis. La división celular por mitosis suele ser un proceso rápido que en algunos casos pueden tomar pocas horas, como en el caso de las células de las raíces, de yemas de plantas en crecimiento, de células intestinales, de células de la piel de los animales. Todas ellas necesitan de un recambio constante. ¿Sigo?
Sí, sigan nomás. Células que se producen por mitosis. 1. Organismos unicelulares que necesitan reproducirse. 2. Células que forman parte de tejidos que necesitan reemplazo constante. Células que forman parte de tejidos en crecimiento. 4. Células que forman parte de tejidos en reparación. La mitosis comprende de 4 fases que son Hasta ahí A. nomás, gracias. Profase. Ya, muy amable. Sí, a mí me interesa prácticamente en esta parte que entiendan lo que es el ciclo celular. ¿Sí? Este ciclo, y prácticamente la mitosis es parte de este ciclo celular. ¿Sí? Ustedes pueden ver que este es todo un proceso, ¿no es cierto? En el cual tenemos diferentes clases y dentro del ciclo celular tenemos la mitosis y la meiosis. Como ustedes saben, la mitosis prácticamente se le produce en células somáticas y la meiosis en las células sexuales o germinales, ¿no? Tanto la mitosis como la meiosis tienen las fases profase, metafase, anafase y telofase, ¿sí? Y en la meiosis tiene las dos fases, ¿no? Pero vean, en la ciclo celular tenemos esta fase principal que es la interfase, ¿sí? En la cual tenemos el periodo G1, el periodo S y el periodo G2, ¿sí? El periodo G1, aquí, ¿no es cierto? Las células comienzan a prepararse para el proceso de mitosis, ¿sí? Por eso aquí dice incremento del tamaño, ¿ya? En el periodo S prácticamente ahí se produce la duplicación del ADN que necesita la mitosis para producir esto. En el periodo G2 prácticamente la célula ya comienza, ¿no es cierto?, con este proceso de división. Y básicamente, ¿qué es el ciclo celular? Vean, como ese es un ciclo, es un proceso, ¿no es cierto?, ordenado y repetitivo en el tiempo, el cual en una célula crece y se divide originando dos células hijas, ¿sí? Ustedes saben que estas células hijas tienen, en este caso, 46 cromosomas o 23 pares, ¿no? ¿Sí? La mitosis tiene las mismas características. La meiosis, su cambio, es la división, ¿no? Aquí las células germinativas o sexuales tienen la mitad del número de cromosomas. Por favor, no olvidarse y no confundir esto. ¿Ven? Entonces aquí también tenemos otra imagen, ¿no es cierto? Vean, aquí, solamente en esta fase, si dividimos en 4, ¿no? Una cuarta parte de este ciclo celular es propio de la mitosis. En las otras, vuelvo y repito, tenemos las fases, ¿no? G1, la fase S y la fase G2. ¿Sí? Señor Encalada, ¿me ayuda con la lectura, por favor, de esta diapositiva? El ciclo celular. La división de una célula consta de dos etapas diferentes, interfase y división. La interfase es una etapa muy larga en la cual tiene lugar el crecimiento de la célula y el desarrollo de las actividades metabólicas normales. La división es una etapa corta. El conjunto de ambas componen el ciclo celular. Más claro, ¿no es cierto? Sí. La división propiamente dicha es la etapa más corta de este ciclo celular. En las otras tres fases simplemente se produce, ¿no es cierto?, la preparación de esta célula para dividirse. ¿Sí? Vean, aquí si hacemos en un periodo de 24 horas, el periodo G1 viene a ser el más largo, ¿no? El periodo S es el segundo en tiempo, el periodo G2 en tercer lugar, y la división mitótica, vean, es el periodo más corto si hablamos que una célula se divide en 24 horas, ¿no? ¿Sí? La interfase. ¿Me ayuda leyendo, señorita Mena? Periodo de tiempo entre dos mitosis sucesivas. Ocupa la mayor parte del tiempo del ciclo celular. La actividad metabólica es muy alta. La célula aumenta de tamaño y duplica el material genético. Periodos o fases de la interfase. Fase G1, fase G sub 0, fase S y fase G2. Bueno, la interfase prácticamente es cuando las células comienzan a dividirse sucesivamente, ¿sí? Entonces, tiene que tener un periodo también para que la célula, ¿no es cierto?, pueda
nuevamente cumplir con este proceso de división. ¿Ven? ¿Sí? Es lo que vimos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿No? Bueno, sigamos con la lectura, señor Hidalgo. Ya. La mitosis comprende 4 fases que son: A. Profase. La cromatina que se duplicó durante la interfase se condensa para formar cromosomas. Estos, como recordarás, tienen 2 cromátides, unidas por el centrómero. En el centrómero se distinguen 2 zonas llamadas cinetocoros, los cuales atraen al uso acromático, estructuras filamentosas formadas por proteínas que tienen la capacidad de contraerse. En células animales, el uso acromático se ensambla a partir de unas organelas llamadas centriolos, las cuales también se duplican durante la interfase. Gradualmente, la membrana que recubre al núcleo desaparece. B. Metafase. Etapa en la cual los centriolos migran a cada polo de la célula. El uso acromático se ha unido a los cinetocoros y hace que los cromosomas se alineen en la parte ecuatorial de la célula, uno junto a otro. C. Anafase. Aquí la proteína del uso acromático se encoge, obligando a las cromátides de cada cromosoma a separarse y a migrar hacia las regiones opuestas en la célula. Como resultado, cerca de cada centriolo se concentrarán cada uno de los cromosomas de la especie, representados por una sola cromatide. D. Telofase. Aquí se produce la citocinesis, es decir, la separación de 2 células hijas con igual contenido genético e igual cantidad de citoplasma. Los cromosomas empiezan a relajarse y se forma una nueva membrana nuclear para protegerlos. En células animales, este proceso empieza por el adelgazamiento en la zona central de la célula, producido por la contracción progresiva de microfilamentos que termina por dividir completamente a las células hijas. En células vegetales, la separación se produce por la unión de vesículas formadas por el aparato de Golgi, que termina formando nueva pared celular y membrana. Ya, muy amable, gracias. Bueno, este proceso de la mitosis nosotros ya vimos en años anteriores. Simplemente vamos a recordar, ¿no? Bueno, esta diapositiva representaba, ¿no es cierto?, el número de cromosomas de las células sexuales. 23 de papá, 23 de mamá, ¿no es cierto? Su hijo resultante sale con 46 cromosomas. Me van a decir porque aquí dice 44. No olvidarse que los 44 son autosomas y los 2 más son los cromosomas sexuales. Son el XY, ¿no? Bueno, ¿qué es la mitosis? Como ustedes saben, la mitosis, y como ya dijo la señorita Mena, es un proceso, ¿no?, que ocurre básicamente en el núcleo de las células eucariotas. ¿Sí? ¿Para qué? Para dividirse y dar como resultado, ¿no es cierto?, a 2 células hijas. ¿Sí? Las cuales tienen la misma carga genética. Ustedes saben que la mitosis, ¿sí?, tiene 4 fases. La profase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Sí? Son las 4 fases bien diferenciadas. Y aquí prácticamente se producen algunos eventos. ¿Sí? En la profase. Vean, ¿qué pasa aquí? Aquí los cromosomas, ¿no es cierto?, comienzan a condensarse. ¿Sí? ¿Qué es la condensación? Es la separación. Y desaparece la membrana nuclear que está rodando el núcleo, ¿no es cierto?, para que los cromosomas comiencen a ubicarse ya en el plano ecuatorial, como ustedes pueden darse cuenta en la metafase. ¿Sí? O, como dice aquí, se ubican en el centro de la célula. Aparecen, ¿no es cierto?, los centriolos que se ubican en los extremos del polo. En los polos, mejor dicho, de la célula. Y parecen lo que se llaman las fibras del uso. ¿Sí?
que unen a los cromosomas. Ustedes saben que estas fibras del uso son las que van a guiar a los cromosomas en el momento de la separación. La anafase, los cromosomas se dividen en dos cromátidas, ¿sí? Las cromátidas hermanas, ¿sí? Prácticamente, como pueden ver aquí, este es un cromosoma, ¿no? ¿Sí? Y se produce la división. Y ahí se producen las cromátidas hermanas, las mismas que se están dirigiendo hacia los polos. En la telofase prácticamente comienza en la parte central, ¿no es cierto?, a dividirse la célula, la nueva célula. Aparece la membrana nuclear, ¿sí?, que envuelve prácticamente a estas cromátidas hermanas para formar los nuevos cromosomas. ¿Sí? ¿Ven? Como les decía, se comienza a estrechar y da como resultado a dos células hijas. ¿Sí? ¿Ven? Aquí podemos hacer un pequeño resumen, ¿no? Profase desaparece progresivamente la carioteca y el nucleolo. Los centriolos migran a los polos opuestos. La carioteca es la membrana que recubre, ¿no?, al núcleo. ¿Ya? Metafase, los cromosomas son perfectamente observables y se disponen en el plano ecuatorial. Anafase, los centrómeros, ¿no es cierto?, de los cromosomas se dividen y forman las cromátidas hermanas, los que les decía, y migran hacia los polos opuestos. En la telofase se reorganiza la carioteca, que es, ¿no es cierto?, nuevamente engloba a estas cromátidas hermanas para formar los nuevos cromosomas. Reaparece el nucleolo y los cromosomas se condensan en uno solo. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? Por eso les digo esto, ¿no? Simplemente, vuelvo y repito, profase, cromosomas comienzan a condensarse, ubicarse en la parte central, desaparece la membrana, ¿no es cierto? Los centrosomas o los centriolos ya comienzan a aparecer. En la metafase, segunda fase, no. Estos se ubican ya en los polos, aparecen los usos. Los cromosomas ya están ubicados en la parte media o en la plano ecuatorial. ¿Sí? Anafase, se dividen, forman las cromátidas hermanas. Los usos atraen, ¿no es cierto?, hacia los centriolos, prácticamente a estas cromátidas. En la telofase, la célula se comienza a separar. En la parte central aparece nuevamente la membrana, ¿no es cierto?, dando lugar al nuevo núcleo. ¿Sí? Dando dos células hijas con iguales características a su progenitora. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, algo que no les quedó claro. Como les decía, esto ya vimos, ¿no? Simplemente es un repaso de lo que anteriormente ya vimos en los años anteriores. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ahí vamos a quedar.